Qué bueno que nos permiten llegar a sus hogares y a sus dispositivos a través de vertvnoticias.com. En nuestro segmento de conversación aquí en Buenas noches, iniciamos la entrevista con nuestro invitado de hoy, Antonio Carri, presidente de Copey Caracas, también presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri. Bienvenido, Antonio, qué bueno que por fin pudiste aceptar la invitación. Encantado de estar con ustedes. Y sabemos que estás bien ocupado y que has hecho una excepción. Gracias. No, imagínate, encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, como ustedes se imaginan, y nosotros también lo tenemos sumamente claro, ¿verdad? Hoy es un Eva? día de Son muchas muchas noticias. noticias. Pero está muy claro que hay que arrancar pues por lo que seguramente tiene a todo el país conmocionado. Claro, que es lo de Rodríguez Que es Torres. lo de Rodríguez Torres. El presidente Maduro anuncia la destitución del ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres. En su lugar designa a la almiranta en jefa, que lo correcto sería en castellano decir almirante en jefe, Carmen Meléndez, quien venía desempeñando el cargo de ministra de la Defensa, y hace un enroque porque allí coloca al general Padrino. Entonces, solamente quisiéramos saber, en virtud de esta decisión del presidente Maduro y lo que está detrás, que era lo que pedían los colectivos, precisamente su destitución tras lo ocurrido en el edificio Manfredi de Quinta Crespo. ¿Cuál es tu visión de lo que ha pasado aquí? Bueno, estamos frente a un momento histórico importante porque marca muchísimo las relaciones entre el mundo militar, al que representa el mayor general Rodríguez Torres, y los grupos colectivos y los grupos sociales que han venido representando a la izquierda radical venezolana. Es decir, hay un momento que hay que saberlo entender y hay que saberlo manejar. Desde el punto de vista de gobierno común y corriente, el hecho de que un militar esté al frente del Ministerio del Interior dentro de un gobierno civil no es lo común. Es decir, nosotros no estamos de acuerdo que el sistema civil y que las decisiones civiles y que los organismos, además policiales civiles, dependan de una jerarquía militar. Eso no es lo correcto, porque policía es policía y militar es militar. O sea, una cosa es los organismos de seguridad del Estado llevados por civiles que pueden ser muy eficientes, además por una jerarquía policial que debería estarse respetando. Tradicionalmente los ministros del Interior tenían mucha relación con el sistema político, tienen que ver con el sistema de inteligencia, y por eso se separa el Ministerio de la Defensa, que tiene que ver con todo lo militar, del Ministerio del Interior y Justicia, que tiene que ver con lo civil. Es decir, que para nosotros, en el caso de nosotros los socialcristianos, a nosotros creemos y rechazamos que la designación de una mujer militar, por mujer no es, por supuesto, además nos gusta que una mujer llegue al cargo de ministro del Interior, sí, está muy bien, pero desde el punto de vista nuestro político, nosotros rechazamos que el mundo militar siga controlando el mundo civil. Es decir, que la jerarquía militar esté controlando los organismos de seguridad del Estado. Creo que no es lo correcto y no es la ruta correcta. En los últimos 15 años, eso es lo que hemos estado viviendo. Entonces, ¿cómo se No puede? necesariamente, Eva. Fíjate Últimamente sí, que el sobre ministerio... todo. Últimamente sí. Desde Chávez. Pero últimamente sí, pero el presidente Chávez se cuidó muchas veces de eso, a tal punto que recordamos de ministro del Interior a Ignacio Luis Arcaya, a Ignacio Arcaya, vimos de ministro del Interior a muchísimas personas, incluso a Pedro Carreño fue ministro del Interior. Es decir, hay mucha gente que viene del mundo civil que ha ocupado cargos allí. En la democracia civil y de las instituciones, a la que no me gusta llamar la Cuarta República, pues eso no existe, los ministros del Interior fueron civiles. Asdrúbal Aguiar fue ministro del presidente Caldera, muchísimos, Rafael Andrés Montes de Oca, ministro del Interior del presidente Herrera, es decir, eran personas del mundo civil para asuntos que tienen que ver con lo civil y la seguridad de Estado en lo civil. Ahora, esto llama la atención porque desde el punto de vista histórico, ¿por qué? Porque las relaciones entre la izquierda radical y el mundo militar no son nuevas en Venezuela. Tenemos que recordar que el último bastión que se rindió el 18 de octubre de 1945 en el golpe contra el presidente Medina eran los sindicatos dependientes del Partido Comunista de Venezuela. Incluso Luis Miquilena, que ya por allá daba sus primeros pasos en política, era el jefe del sindicato del transporte de Caracas y fue quien resistió más la embatida de aquel golpe de Estado que fue muy sangriento y que marcó muchísimo la historia de Venezuela. Luego vimos
a que uno de los primeros partidos que respaldó la candidatura presidencial de un militar, de Wolfgang Larrazábal, en 1958, luego de la Junta de Gobierno, el primer partido fue el Partido Comunista de Venezuela, que apoyó a Wolfgang Larrazábal, eso no lo podemos olvidar. Luego hubo intentos de José Vicente Rangel, como líder de la izquierda emergente venezolana, también acercarse, incluso se decía que estaba muy cerca del general Pérez Jiménez, de proponerle una candidatura al general Pérez Jiménez, una candidatura presidencial a finales de los años 60, cosa que no llegó a ocurrir porque hubo una enmienda constitucional que le prohibió a Pérez Jiménez ser candidato. Pero siempre hubo un lado de la izquierda muy pendiente del tema militar y un lado de la Fuerza Armada muy pendiente de lo que le pasaba a la izquierda radical venezolana. Es decir, a veces los polos opuestos se atraen. Y eso es una realidad en política y en la historia venezolana. Incluso los gobiernos del presidente Betancur, Leoni y Caldera sufrieron los embates de golpes de Estado que venían unos de la derecha radical y otros de la izquierda radical. Es decir, no podemos olvidar el magnicidio, el intento pues, de magnicidio del presidente Betancur, donde estuvo involucrado la derecha, pero también estaba la izquierda en grupos guerrilleros en la montaña. Luego, con la llegada de Hugo Chávez al poder, eso se vuelve muy importante, ¿verdad? Porque la llegada de Hugo Chávez llega de nuevo un sector militar, que está todo ese grupo donde pertenece el mayor general Rodríguez Torres, que dan el golpe del 4 de febrero, son gente que tenían vinculaciones con la izquierda radical. Hay un libro de Alberto Barrera Tisca extraordinario, Hugo Chávez sin uniforme, donde él relata todo este tipo de cosas del acercamiento de Bandera Roja y de grupos de Bandera Roja, incluso, no de Bandera Roja, de los grupos de Douglas Bravo, que estaban muy cerca de estos muchachos del 4 de febrero. Entonces, esos grupos vivieron una convivencia. Y esa convivencia prácticamente ahorita está en su momento más crítico cuando vemos a grupos sociales o grupos que representan ese lado de la izquierda enfrentándose al grupo militar. Y ese conflicto ha llevado a este debate y ese debate estuvo en la mesa del presidente Maduro y el presidente Maduro hoy tomó una decisión. Veremos qué va a pasar en los próximos días, pero definitivamente hay un proceso político en desarrollo en Venezuela hoy, un proceso político bastante delicado y hay que ponerle toda la atención. ¿Y consideras, perdón, Marianita, que esa decisión es histórica? ¿Y por qué? Es una decisión que está dentro de un cuadro histórico. Es una decisión que está dentro de un cuadro histórico, de un debate histórico entre los militares y entre un sector militar y la relación con la izquierda radical. Fíjate que luego de la rendición de la izquierda desde el punto de vista militar, de la rendición de la guerrilla en los tiempos del presidente Caldera y del proceso de pacificación que llevó un gobierno social cristiano, que creo que es lo que Venezuela debería tomar en cuenta ahora. Necesitamos ir hacia un proceso de pacificación. Ese proceso de desarme de la izquierda radical, de la guerrilla a finales de los años 60, dio paso a que cambiaran de plan. Y eso lo relata Barrera Tisca en su libro. Y hay otros detalles importantes desde el punto de vista histórico, porque lo he podido conversar con muchos de ellos, con protagonistas, que ellos lograron sembrar muchachos en la Fuerza Armada luego de la derrota en la guerrilla. Y esos muchachos, bueno, son cadetes que terminaron luego en movimientos bastante comprometidos contra la Constitución del año 61, que fue el golpe del 4 de febrero, el golpe del 27 de noviembre, pero recuerden que tanto el golpe del 4 de febrero como el golpe del 27 de noviembre tenían que ver también, donde se armaron grupos civiles que estaban pertenecientes a la izquierda, muchos de ellos pertenecientes a la causa R. Tú sabes que cuando uno analiza todas estas cosas de los colectivos y estas decisiones del gobierno, primero de crear los círculos bolivarianos que luego mutan a estas otras organizaciones que posteriormente son armadas porque cada frente o cada grupo del chavismo tiene como sus grupos pretorianos, sus guardianes, sus custodios. Uno se pregunta si esto no se le salió de las manos al gobierno. Ya para cerrar brevemente este tema, que sin duda pues perfila noticiosamente el día, ¿tú sientes que este elemento pretoriano se le fue de las manos al gobierno? Bueno, nosotros estamos viviendo un cuadro de anarquía muy fuerte, donde la Fuerza Armada venezolana y los cuerpos policiales de Venezuela, pues evidentemente tienen que ver esto con muchísima observación, pero también los grupos sociales organizados. Fíjate, ¿cuál es el detalle de esto aquí? Esto no nació con los círculos bolivarianos.
El 4 de febrero y el 27 de noviembre se repartieron muchísimas armas a grupos civiles para intentar destituir, golpear pues, al presidente Carlos Andrés Pérez en su momento y al sistema democrático en el año 1992. Esos dos golpes de Estado tenían componentes civiles. Es decir, que ya había un concepto ideológico del pueblo en armas. Y ese pueblo en armas ahora se les salió de las manos. Un pueblo en armas que ellos ya no controlan. Y ahora intentan controlarlos y se volvió un conflicto interno. Y cualquier conflicto interno entre gente armada, eso es a plomo limpio. Entonces, evidentemente, entre esos grupos lo que hay es una población civil que hay que tenerle muchísimo cuidado. Yo recuerdo en un programa precisamente que me tocó entrevistar en un programa de Buenas Noches, que fui entrevistado un día que estábamos, que era un plomo cerrado en el 23 de enero, había además grupos del ejército rodeando el 23 de enero, y yo lo que le pedía al ministro de aquella época, y lo utilicé desde el programa de Buenas Noches, era mucho cuidado con la población civil, porque aquí hay grupos armados, hay policías, hay elementos de la Fuerza Armada, pero en el medio lo que hay es población civil, porque esa plomamentazón que se armó alrededor de Quinta Crespo, en el medio lo que hay es población civil y lo que hay es pueblo. Y el pueblo es la principal víctima de todos estos conflictos. Así es. Cuando nosotros hablamos de población civil, hablamos de muchos grupos de colectivos. Hay colectivos aparentemente buenos, entre comillas, que no son los delincuentes comunes. Hay grupos que sí son mucho más rudos y mucho más fuertes. Lo difícil es diferenciarlos. Ahora bien, antes de pasar al próximo tema, porque tenemos el tiempo un poquito contado con Antonio Eccarri, pero entonces tiene que ver un poco, de alguna manera, la decisión de hoy del presidente Maduro de destituir y mandarlo a 15 días de vacaciones con el tema de los colectivos que la semana pasada ofrecieron una rueda de prensa, dijeron que iban a manifestar, se suspendió a última hora porque entre ellos hubo unas pugnas muy duras y ellos mismos decidieron suspenderlas. Pero tiene algo que ver esto porque iban justamente al Ministerio del Interior y Justicia a pedir la destitución de Rodríguez Torres. Es una situación bastante incómoda para el presidente de la República en este momento, una situación además de mucha ingobernabilidad alrededor de este tipo de decisiones. Creo que este tipo de decisiones de seguir militarizando el Ministerio del Interior es un gran error. Antonio, nos queda poco tiempo, pero hay temas fundamentales que no podemos dejar de lado. Se registra una caída de los precios del petróleo, a la que toda esta semana habíamos estado mirando. Nuevamente el gobierno nos impone hablar de los colectivos para obviar el tema económico, pero nosotros no nos dejamos montar la agenda. A nosotros nos interesa aquí también que la gente fije sus ojos en las cosas que son de interés nacional y que no se pueden descuidar, porque, sabes, nos quedemos con los ojos, tú sabes, ¿no?, claros y sin vista ante las cosas que ocurren en el ámbito político. ¿Cuál es tu interpretación de cuál es el costo real para Venezuela de la caída de los precios del petróleo? Y para los venezolanos, por supuesto. Fíjate, todos los cambios políticos en Venezuela, desde que somos nación, desde algo más de 1770 y algo, que llegó la primera real cédula que nos hizo como país, te puedo decir que todos los cambios políticos están precedidos de profundos cambios económicos. Cuando cayó el precio del café, cuando cayó el precio del cacao, cuando ha caído muchas veces, cuando entró la riqueza petrolera a Venezuela, cuando cayeron los ingresos petroleros a Venezuela, pues se han producido profundos cambios políticos y sociales. Yo creo que todos los que nos están viendo debemos de tener los ojos puestos en este proceso que se está dando. Hoy es un día histórico también, porque hoy es un día histórico donde tenemos el precio más bajo del barril de petróleo en los últimos prácticamente casi 8 años. Wow. Porque además déjenme decirles algo. En 60 días este país cambió. 60 días. Hace 60 días se nos cayó, desde 60 días hacia acá, tenemos una caída drástica del 30% de nuestros ingresos. 30%. O sea, cayó el precio del petróleo en 30% de 60 días para acá. Eso es una caída brutal que impacta de manera directa en el presupuesto, que impacta de manera directa en su bolsillo. El gobierno ya no tiene tantas divisas, tiene menos la cuarta parte de las divisas que tenía proyectadas para distribuir. ¿Cómo estaban manejando las finanzas públicas la revolución bolivariana durante todo este tiempo? Presupuestaban, es decir, que comprometían hasta 30 a 40 dólares el barril de petróleo, que es el promedio, y de ahí hacia arriba, pues repartían en misiones, hacían cualquier cantidad de programas. Ahora, ¿qué le pasó al presidente Maduro? El presidente Maduro tiene otro país. Esa es la verdad de hoy. Él tiene otro país y él tiene que entenderlo.
Y él tiene que entender y tiene que saber manejarlo. Si él no está a la altura del problema y no está consciente del problema en que está, esto es un gobierno que se viene abajo muy pronto. O sea, es decir, el presidente Maduro tiene que estar claro que tiene un cambio brusco, no solamente el presidente Maduro, el PCV tiene que estar claro y nosotros los sectores de oposición del profundo cambio que viene en Venezuela con la caída de los precios del barril de petróleo. Esto tiene consecuencias económicas, consecuencias sociales, esto significa más inflación porque hay que imprimir más billetes, porque no alcanzan las divisas para comprar, esto significa más escasez porque destrozaron el aparato productivo del país y necesitamos son importaciones y no hay dólares para comprar. Esa es la realidad. Pero tenemos dos problemas ahorita donde descansa la crisis económica. Uno, la caída estrepitosa de los precios del barril de petróleo, que además tiene implicaciones de carácter internacional. ¿Implicaciones por qué? Porque el presidente quiso convocar una reunión de la OPEP para que la OPEP... Le dijeron que no. Y la OPEP dijo que no. Ahora, ¿por qué la OPEP dijo que no? Bueno, porque Arabia Saudita está consciente que necesita bajar los precios del barril de petróleo para que otros países no salgan a competirle en el mercado, porque están descubriendo, pueden hacer perforaciones de aguas profundas o perforaciones sobre roca, que son muy costosas. A nosotros nos cuesta $11 extraer petróleo, porque lo tenemos ahí mismo. Eso es, bueno, este tesoro de la naturaleza, ¿sabes? Que es el país que nos dio la misericordia del Señor. Pero la verdad es que otros países están explorando, están tratando de explotar petróleo también, pero el costo está por encima de los $70. Nada más extraer taladrando roca o la perforación en aguas muy profundas. El costo es muy alto de la producción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Arabia Saudita dijo, no, señor, aquí necesitamos bajar ya el precio del barril de petróleo porque yo puedo explotar petróleo a bajo costo. Venezuela lo puede hacer, Irán lo puede hacer, Rusia lo puede hacer, pero otros países nuevos como Estados Unidos van a tener que parar su exploración y su explotación porque el costo es muy alto, porque el precio cayó. Es simplemente un tema de mercado. Wow. Y todos los venezolanos tenemos que estar claros en esto, porque eso es nuestro negocio. Claro, eso es como la familia que depende de un taxi. Entonces, bueno, el taxi, tenemos que estar todos pendientes del taxi. Papá, mira, el stop del taxi no funciona. Mira, la batería se le apagó. Es decir, todos tenemos que estar pendientes del tema de petróleo, porque es el tema más importante. Y ojo, los próximos 20 años de Venezuela, la agenda la va a marcar el tema económico. Wow. El tema es muy importante y requeriría de otro programa, pero hay un tema también que pasó hoy que ustedes como Fundación Arturo Larpietri ofrecieron una rueda de prensa justamente porque un representante de la fundación fue postulado para, valga la redundancia, el comité de postulaciones para elegir a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasó en esa rueda de prensa? ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, fíjate, se reunió un equipo técnico de la Fundación Larpietri, donde yo no participé, pero ahí hay un equipo de profesores y expertos que elaboraron un proyecto de baremo. Correcto. Un proyecto de baremo. ¿Qué es el baremo? Es ¿sabes? Las reglas de juego. Las reglas de juego de por qué un candidato es mejor que el otro para seleccionarlo para rector del CNE. Esto que hemos hablado de la caída de los precios del petróleo, esto que hemos hablado ahorita que tiene que ver con la posición de Rodríguez Torres y la destitución, es decir, que hablamos de una crisis política y hablamos de una crisis económica. Este país está sujeto a una crisis política muy seria y a una crisis económica muy grave, pero 7 de cada 10 venezolanos cree que los poderes públicos no representan a todos los venezolanos. Eso es muy peligroso. Para salvar a la democracia necesitamos un CNE confiable. Por eso todos tenemos que poner toda nuestra atención ahorita en la elección de los nuevos rectores del CNE, porque es la única salida pacífica. Pero con esa proporción que hay de los 21, que son 11, de alguna manera, entre los diputados, la mayoría del oficialismo, y de los 10 hay 6 que están más relacionados con el tema del oficialismo y 4 apenas que fueron seleccionados. Mira, que por cierto yo quedé por fuera. Mira, Eva, yo creo que llegó el momento en que todos tengamos los 21 venezolanos que están allí, tengan la conciencia del país que les tocó vivir. Esto no es el 2006 de Hugo Chávez, esto no es el 2012 de Hugo Chávez. ¿Qué va? Este no es el 2013 donde se despidió a Hugo Chávez y entró el presidente Maduro. Estamos en un 2014 en medio de una crisis económica y de una crisis social y de una crisis política muy seria. Si esos 21 venezolanos no están a la altura del problema que les ha tocado vivir, estamos de verdad, es que llegamos al final del túnel y sin luz.
Es decir, el CNE y lo que tenemos hoy es que todos pongamos nuestro granito de arena en tener un CNE que sea confiable para nosotros como oposición y para ellos también, en el que creen el oficialismo. Pero ¿por qué es esto hoy que es importante que lo hablemos? No es porque yo me estoy cayendo hoy a inocente aquí con ustedes. No. Todos sabemos los antecedentes y todo lo que ha pasado. Pero yo apuesto a la conciencia que 21 venezolanos tienen que entender que este no es la época de Hugo Chávez, sino es la época de la crisis económica más severa que hemos tenido en los últimos 50 años y que necesitamos instituciones donde todos los venezolanos se sientan partícipes. Ojalá priven los perfiles profesionales, la honorabilidad de los candidatos. Fíjate que uno de los elementos para cerrar, eso es bien importante. Me quedan 30 segundos. De la propuesta que hizo la Fundación Uslar Pietri hoy, estamos dentro del baremo, se está evaluando el tema de la participación política. También con carácter negativo, es decir, si tú renunciaste a tu partido hoy y mañana te quieres inscribir para rector del CNE, tienes unos años donde tus puntuaciones te dan negativo, es decir, porque no es lo mismo un independiente que un hombre que acaba de renunciar a una parcialidad política. Carrera, de hecho, pero mira, de ¿qué hecho, significa honorabilidad? Al Al final, ¿qué significa honorabilidad, Eva? Y tú, Marianita, ¿qué significa honorabilidad? Principios y valores. Primero, una carrera académica intachable. Claro. Que queramos ver cuáles son sus títulos de pregrado, de posgrado. Ese tema es fundamental. Segundo, tus grados de participación con tu comunidad. ¿Tú realmente participas o eres un ermitaño que vive dentro de tu casa y simplemente obedeces a líneas de un partido político externo? No. Esto no es para cuotas políticas, ni para cuotas políticas de la oposición ni del gobierno. Estamos frente a la peor crisis política y económica de los últimos 50 años y tenemos todos la responsabilidad de escoger un CNE confiable. Más nada. Gracias, confiable. Antonio. Antonio Echegarri, gracias por esta información y este programa que nos ha regalado a toda la audiencia nuestra. A ustedes por seguirnos, por permitirnos informarlo. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias a ustedes, por favor.